Bonjour mes amis et bienvenue à votre 23e clase de français. Amigos, por fin ha llegado la clase más esperada, al menos por mí, no sé por ustedes. Por fin, hoy terminamos los tiempos verbales. Por fin. Han sido 10 clases muy pesadas de tiempos verbales. Yo sé que no todo se les ha quedado en la cabeza, es normal. La mayoría de las personas pueden tardar hasta 3 o 4 años en aprender todos los tiempos verbales que les acabo de dar. Así que no se estresen si les está costando mucho trabajo saber cómo es el imparfait, del conditionnel, del passé composé, del futur simple, del présent, no importa, no se preocupen. Lo importante de estas clases es que ustedes vayan adquiriendo vocabulario verbal para empezar, para que se empiecen a aprender cuál es el verbo manger, el verbo aller, el verbo parler, que es el que me encanta, ya saben, etcétera. Todos los verbos que pueda yo enseñarles ahorita es indispensable que los vayan conociendo porque los van a necesitar bastante. Y también es importante que conozcan los tiempos verbales porque cuando ustedes vean una historia, ustedes vean una canción, van a decir, ¿y ese por qué se escribe así? Para que ustedes tengan una idea de en qué tiempo verbal estamos hablando. Pero si no se lo están aprendiendo de memoria todavía, si les está costando mucho trabajo, si sienten que no saben nada, es normal. No se preocupen, no se estresen. Estas clases son autodidactas y las hago con mucho gusto para ustedes para que vayan empapándose del idioma. Sé que muchos de ustedes tienen la urgencia de aprenderlo porque se van a ir a Francia o porque ya viven en Francia y no entienden nada o tienen ese estrés, yo lo entiendo. Pero si ustedes quieren acelerar el aprendizaje, les va a costar más trabajo, se van a frustrar y el día de mañana ya no lo van a querer estudiar. Así que no se preocupen, ustedes vayan a su ritmo, vayan haciéndolo poco a poco y cosa por cosa se les va a ir pegando. Cuando vean ya van a estar hablando sin darse cuenta. Hay veces que ya estás pensando en francés sin darte cuenta. Así que ustedes no quiten el dedo del renglón, sigan con la constancia de estudiar, de seguir viendo mis clases, sigan haciendo sus tareas que les dejo en los Classroom y pregunten, es lo más importante, pregunten. Si quieren saber cómo se dice tal frase, pregúntenmela. Si quieren saber cómo se dice tal verbo, pregúntenlo, tal palabra, pregúntenlo. Para eso son los grupos. Y bueno, esto ya me está extendiendo, así que vamos a la materia del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el último tiempo verbal, que es le futur antérieur, el futuro anterior. Ya sé, muchos diferentes tiempos verbales, pero no se preocupen, nada más les estoy enseñando los 10 más comunes, por así decirlos, aunque ya sé que los últimos que les enseñé no son tan comunes, pero son los que más utilizan, porque creo que son 20 tiempos verbales, pero hay muchos que ni siquiera se utilizan casi, ni siquiera los franceses los conocen, entonces no tienen caso. Pero estos 10 que les he enseñado desde el presente para acá, o sea, desde la clase 13 hasta la clase de hoy, que es la 23, son los tiempos verbales básicos. Los más básicos es el presente, el passé composé y el futur simple. Conociendo esos 3, los demás son derivados de. Entonces, aunque se escuchen un poquito chistosos cuando son extranjeros, ya saben, llega un extranjero y nos dice, hola, yo hablar español. Así nos vamos a ir a lo mejor, pero nos vamos a dar a entender qué es lo que más interesa, lo que más nos importa y lo que más nos asusta. Entonces no se preocupen por acordarse de todas y cada una de las reglas porque se habrán dado cuenta muchas veces, aunque es diferente tiempo verbal, aunque es diferente terminación, diferente escritura, se pronuncia igual. Entonces se van a dar a entender, no se preocupen. Nada más es cosa de que ustedes vayan conociendo. Y no con esto les quiero decir, dejen de ver las clases, no tiene sentido, porque sí tiene sentido. Todo conocimiento, como siempre les digo, es bueno. Así que ya me voy a callar porque esto ya se está alargando mucho y nos vamos a la clase. Muy bien, comencemos. Sé que el nombre de este tiempo verbal puede ser algo confuso, ya que estamos hablando de un futuro que ocurrirá antes de un futuro más lejano, algo así como un futuro pasado. Suena raro, pero así es. En español este tiempo verbal se llama futuro compuesto, futuro perfecto o antefuturo y se traduce como habré comido o habrá bailado. Nos sirve para 3 cosas en específico. La primera es, como dije, para expresar una acción que sucederá antes de otra más adelante. Por ejemplo, quand je m'aurai lavé, j'appellerai Victor. Cuando yo me haya lavado, llamaré a Víctor. Como pueden observar, la primera frase está en futur antérieur y la que le sigue está en futur simple, porque una acción es anterior a la siguiente.
Igual este tiempo nos va a servir para expresar suposiciones que le ocurrieron a otras personas de las cuales quizá en el futuro tengamos certeza. Por ejemplo, il aura certainement oublié notre rendez-vous. Seguramente habrá olvidado nuestra cita. Ou bien, il aura peut-être un pain. O habrá tenido un colapso. Y por último, este tiempo verbal nos va a servir para expresar la finalización de una acción que ocurrirá en el futuro sin dejar de ser una suposición. Por ejemplo, d'ici là, il aura réparé son vélo. Para entonces, él habrá reparado su bicicleta. Como pueden ver, este tiempo verbal nos va a ser muy útil para hacer suposiciones y para poder hacer planes en el futuro. Ahora vamos a ver cómo se estructura. Va a ser de una forma muy similar a varios pasados que ya hemos visto, utilizando un auxiliar que como siempre puede ser être o avoir, pero esta vez conjugado en futur simple, y un participe passé del verbo que describirá la acción principal. También, como siempre, vamos a tener que respetar todas las reglas del passé composé, que incluyen los verbos de movimiento o de la casa d'être, los verbos pronominales, la concordancia, el objeto directo, etc., para que lo podamos escribir correctamente. Así es que, como siempre les digo, si aún no dominan dichas reglas, pueden regresar a la clase 14 para que las recuerden y las apliquen. En cuanto a las oraciones negativas, la fórmula es de la siguiente forma: sujeto más ne, más el auxiliar, que puede ser être o avoir, el pas, el participe passé y después el complemento. Recordando siempre que para los verbos cuyo auxiliar sea avoir, que son la mayoría, el ne se contraerá a una n con apóstrofe, excepto en la primera y tercera persona del plural, que es nous, ils y elles, ya que estos son nous sommes y ils y elles sont. Por lo que hace a los verbos pronominales, la fórmula en afirmativo será sujeto, pronombre reflexivo, auxiliar être o avoir, participe passé y complemento. Por ejemplo, il se sera lavé les mains. Él se habrá lavado las manos. Y si se trata de una negación y además de un verbo reflexivo, el ne y el pas van a rodear tanto al pronombre reflexivo como al auxiliar, quedando de la siguiente forma: il ne se sera pas lavé les mains. Él no se habrá lavado las manos. Como pueden ver, este tiempo es muy similar al passé composé como muchos otros, con la ligera diferencia de que el auxiliar se conjugará en futur simple y evidentemente lo utilizaremos en situaciones diferentes al passé composé, pero de ahí en fuera es lo mismo. Pero como este es el último video que vamos a ver sobre tiempos verbales, vamos a hacer ahora un pequeño repaso sobre los 11 tiempos que les he enseñado hasta este momento. Vamos a empezar con los 3 más utilizados. El presente, que es el primero que vimos, se forma tomando la raíz del verbo, que regularmente es el infinitivo sin la terminación, y agregando las diferentes terminaciones dependiendo del grupo verbal, siendo las que están viendo en pantalla para el primer y segundo grupo, y en el caso del tercer grupo hay que aprenderse la forma de conjugación de memoria, ya que como siempre no hay reglas fijas. Las partículas negativas simplemente van a rodear al verbo conjugado, y para los verbos reflexivos la fórmula en su forma afirmativa es sujeto más pronombre reflexivo más verbo, y en su forma negativa es sujeto más ne más pronombre reflexivo, verbo y después el pas, por lo que no hay mayor pierde. Ahora, el passé composé es la primer y más grande piedra en el zapato por todas las reglas y excepciones que contiene, y más porque han visto que no es el único tiempo verbal que maneja estas reglas. Pero su forma básica de estructura es sujeto más auxiliar être o avoir conjugado en presente y el participe passé. De ahí solo tienen que aprender los verbos de movimiento, recordar la concordancia en los verbos conjugados con être, salvo sus excepciones, y hacer la concordancia con los verbos conjugados con avoir cuando haya un objeto directo, sin mencionar el aprender de memoria los participe passé de los verbos de tercer grupo, y los 12 verbos que pueden tener como auxiliar tanto avoir y être dependiendo de si hay o no objeto directo. Por lo que hace a la forma negativa de este tiempo verbal, solo recuerden que el ne y el pas van a rodear al auxiliar,
Y para los verbos reflexivos, la fórmula es tal cual la ven en pantalla, no se las voy a decir en todos los casos, así que solamente ténganla ahí como referencia. Ahora, el futur simple es el más utilizado entre los franceses en el día a día como futuro. Se estructura usando una raíz que en su mayoría solo es el verbo en infinitivo, habiendo como siempre sus excepciones. Y a esta raíz se le agregarán las terminaciones que están viendo en pantalla, las cuales nunca cambian. Por lo que hace a la forma negativa, solo rodean al verbo, y en el caso de los verbos reflexivos, como les dije, es como les estoy mostrando en pantalla. Ahora recordemos las diferentes formas del pasado. Comencemos con el imparfait, que es para contar historias. Este se estructura usando el verbo conjugado en presente en la primera persona del plural, es decir, en nous, le quitamos la ONS y nos queda la raíz, a la que agregaremos las terminaciones que están viendo en pantalla, teniendo muy pocas excepciones para obtener la raíz. El negativo solo rodea al verbo y en los pronominales la fórmula afirmativa y negativa es como la están viendo en pantalla. Ahora vamos con el plusque parfait, que es para expresar una acción del pasado anterior al pasado, el superpasado, ¿se acuerdan? Nos sirve para contar historias también, pero con él conjugamos las acciones que no tienen tanta relevancia en la historia como las que se están mencionando en imparfait, usando en español la palabra había como auxiliar antes del verbo. Para formarlo tenemos una estructura similar a la del passé composé, ya que requerimos de un auxiliar que será être o avoir, pero conjugado en imparfait, y un participe passé. Solamente tenemos que recordar como siempre las reglas del passé composé, que ya les mencioné. Y en cuanto a la forma negativa, las partículas únicamente rodean al auxiliar, y los verbos reflexivos, la fórmula es como le están viendo. Ahora, el passé récent es un tiempo verbal que nos sirve para expresar una acción que acaba de suceder y se estructura de una manera muy sencilla. Solo usaremos el verbo venir, conjugado en presente, seguido de la preposición de y después el verbo de la acción en infinitivo. No hay mayor ciencia, solo recuerden contraer la preposición de a una D con apóstrofe si el verbo en infinitivo empieza con H vocal. Y también es de mencionarse que si conjugan el verbo venir en imparfait, podrán contar la historia de lo que acababa de suceder en el pasado. Ya sé, suena chistoso, pero incluso lo acabo de mencionar, algo así, acababa de suceder. Eso es lo que van a poder hacer si el verbo está conjugado en imparfait, el verbo venir. Ahora, para la forma negativa solo van a rodear el verbo venir y posteriormente van a venir la preposición y el verbo en infinitivo. Y en los pronominales es como lo están viendo en pantalla. Muy bien, ahora, el passé simple es aquel que usaremos únicamente en escritos muy formales para hacer un equivalente al passé composé, pero en escrito. Se va a estructurar usando la raíz que se forma quitándole la terminación al infinitivo, salvo excepciones, y se agregan las terminaciones dependiendo del grupo verbal, como pueden ver en pantalla. Recordando que en el caso de los verbos irregulares hay que aprender de memoria la conjugación, como es el caso de los verbos être o avoir, que son los que nos van a servir para hacer el siguiente tiempo verbal. Para la forma negativa solo se rodea el verbo y los verbos reflexivos son como los están viendo en pantalla. El passé antérieur es aquel que también usaremos solo en textos formales y es equivalente al plusque parfait, ya que sirve para expresar una acción anterior al pasado, el superpasado pero en escrito. Se va a estructurar también usando un auxiliar que como siempre puede ser être o avoir, pero conjugado esta vez en passé simple. Por eso tenemos que aprendernos bien la conjugación que está anteriormente. Y vamos a seguirlo con el participe passé del verbo cuya acción queremos expresar. De ahí en fuera solo es recordar las reglas del passé composé como siempre. Y en la forma negativa solo se rodea al auxiliar. Y en cuanto a los verbos pronominales, ahí están. En cuanto a los futuros tenemos solo dos, además del futur simple, que son el futur proche, que es casi lo mismo que el passé récent, con la diferencia de que nos sirve para expresar acciones que van a suceder en el futuro muy próximo, y que el verbo que usaremos como auxiliar es el verbo aller, conjugado en el presente, seguido del verbo que señala la acción en infinitivo, prescindiendo de la conjunción que usamos regularmente en español.
Por lo que es el negativo, este solo rodea al verbo aller y deben recordar que en el caso de la primera y segunda persona del plural, que es el nous y el vos, el ne se va a contraer a una n con apóstrofe, ya que en estos casos tenemos el nous allons y el vous allez, o sea, empieza con una a. Y los verbos pronominales solo tienen la curiosidad de que el pronombre reflexivo no abandona al verbo en ningún momento, como lo pueden ver en la fórmula en pantalla. Ahora, el futur antérieur que vimos en esta clase, como dijimos anteriormente, sirve para expresar suposiciones y acciones anteriores al futur simple y se estructura usando un auxiliar que puede ser être o avoir, el cual estará conjugado en futur simple, y el participe passé del verbo que describirá la acción principal. También tendremos que respetar todas las reglas del passé composé. En cuanto a las oraciones negativas, solo van a rodear al auxiliar, recordando siempre que para los verbos cuyo auxiliar sea avoir, el ne se contraerá igual a una n con apóstrofe, excepto en la primera y tercera persona del plural, es decir, en el nous, en el ils y en el else. Y los verbos pronominales serán como ven en pantalla. El condicional lo dejé al final, ya que puede ser conjugado tanto en presente como en pasado y futuro, ya que es para expresar los deseos tanto frustrados como posibles y para pedir las cosas de una forma amable. Se estructura mezclando la raíz del futur simple, que como dije regularmente es el verbo en infinitivo, salvo sus excepciones, con las terminaciones del imparfait, que igual están viendo en pantalla. El negativo se forma solo rodeando al verbo y los pronominales son como lo están viendo en pantalla. Excelente. Sé que esta última parte puede ser abrumadora, repetitiva y que lo dije un poco rápido, pero me pareció importante resaltar las diferencias de todos los tiempos verbales que les he enseñado para que no haya confusiones entre unos y otros. Quizá algunos notaron que usé un color específico para cada tipo de tiempo verbal, porque aunque parecen todos muy diferentes, hay solo 4 modelos de tiempo verbal. Si no lo notaron, aquí les muestro las imágenes para que se den cuenta. El presente es muy similar al passé simple, en el sentido de que se necesitan ciertas terminaciones dependiendo del grupo verbal, y que los verbos irregulares se los tienen que aprender de memoria. El passé composé se estructura igual que el pluscuparfait, el passé antérieur y el futur antérieur. Solo va a cambiar el tiempo en que se conjuga el auxiliar. De ahí en fuera son lo mismo, las reglas son exactamente las mismas y siempre van a tener que hacerlo de la misma manera. El futur simple es casi lo mismo que el imparfait y el conditionnel, solamente que en algunos la raíz es de una forma y las terminaciones son diferentes. Y finalmente hay una gran similitud entre el passé récent y el futur proche, como ya les había dicho antes, nada más cambia el verbo que vamos a utilizar como auxiliar y que en el passé récent hay una preposición que no existe en el futur proche. Si lo ven de esta manera, se darán cuenta que no hay tanto que recordar o aprender, solo hay que conocer las diferencias entre cada tiempo verbal. Espero que estas últimas 11 clases les hayan sido de ayuda para conjugar cualquier tipo verbal y para que puedan llegar a redactar cualquier escrito o sostener conversaciones en el tiempo correcto. Recuerden que esto no es de la noche a la mañana, solo la práctica y la constancia podrán hacer que ustedes hablen el idioma correctamente y de forma fluida, así que no importa si se han trabado en algún tiempo verbal o si sienten que no entienden nada. Los invito a que vean los videos de las siguientes semanas para que vayan practicando lo que han aprendido con juegos y ejercicios que les tengo preparados. Perfecto, amigos, pues ya terminamos. Espero que les haya gustado esta clase. Si es así, ya saben, me regalan un like, se suscriben al canal, compártanlo a todos sus amigos y ya por fin la próxima clase vamos a empezar con otra dinámica de clase para entrenar el oído. Todavía no les voy a decir qué es porque quiero que sea sorpresa, pero esténse atentos el próximo domingo porque vamos a empezar con esta dinámica que seguramente a más de uno le va a gustar. Cuídense mucho y acuérdense que los quiero. ¡Mua! ¡Salud!